Proyección de Schuller. Vamos a pedirle a nuestro paciente que se retire cualquier objeto metálico, que no traiga aretes, cadenas. En nuestro paciente femenino vamos a pedir que tenga su cabello completamente seco y también que traiga el cabello suelto. Para el posicionamiento de nuestro paciente debe de encontrarse en el cúbito ventral. El cráneo debe colocarse en situación lateral, de manera que la línea bipupilar quede perpendicular al plano del chasis. La región anatómica debe de estar en contacto con el plano del buki. Vamos a alinear la línea media coronal de nuestro paciente en relación con el eje longitudinal de nuestro buki. Para el rayo central, el haz de radiación va a incidir en una angulación de 25 grados al centro del chasis, incidiendo el eje longitudinal del colimador sobre la línea media coronal de nuestro paciente, a la altura del tragus de la oreja. El plano transverso a 5 centímetros arriba a la altura de nuestra glabela, a la altura de la glabela. La colimación del haz de radiación debe incluir 2 centímetros por arriba de la glabela y hacia los lados de la sombra de su hueso occipital. En la distancia focopelícula, el tubo debe de encontrarse a una distancia de 1 metro, 1,10 metros del chasis para compensar la magnificación de la imagen. Proyección de agujero óptico, método de Riss. Vamos a pedirle a nuestro paciente que se retire cualquier objeto metálico. También le vamos a decir que si tiene placas dentarias removibles, que si se las puede retirar, por favor. Para las pacientes femeninas le vamos a pedir que se quite cualquier accesorio de cabello, que tenga el cabello completamente seco y que traiga su cabello suelto. Para la posición del paciente vamos a pedirle al paciente que se va a encontrar sentado. También se puede en decúbito dorsal, según su estado general del paciente. Va a recargar el hueso occipital en el buki de pared y vamos a alinear la línea media de nuestro paciente en relación con el eje longitudinal del buki. El paciente también va a bajar ligeramente su mentón para que la línea acantomeatal se encuentre perpendicular con el plano del buki. Posteriormente, el paciente va a ayudarnos a rotar su cráneo 37 grados hacia el lado contrario a radiografiar. Entonces, vamos a alinear su línea media. Su línea media la vamos a alinear con el eje longitudinal. Para después, la línea acantomeatal, vamos a bajar un poco el mentón para que la línea acantomeatal quede perpendicular con el plano del buki. Y vamos a rotar 37 grados hacia el lado contrario del lado que queremos radiografiar. Para nuestro rayo central vamos a hacer que el haz de radiación incida perpendicular al centro del chasis, el eje longitudinal y el plano transverso de nuestro colimador a la altura de su canto externo del ojo, que sería aquí, o la comesura externa del ojo.
También la colimación de las de radiación debe incluir 2 centímetros por arriba de nuestra glabela y hacia los lados 2 centímetros después de la sombra de la oreja, más o menos por aquí, incluyendo aproximadamente la mitad de la órbita contraria. Para nuestra distancia focopelícula vamos a tener entre el tubo de rayos y el chasis 1 metro 10 aproximadamente. Proyección de Waters modificada para órbitas. Igualmente vamos a pedirle a nuestro paciente que se retire cualquier objeto metálico. Nuestras pacientes femeninas le vamos a pedir que se quite accesorios, que traiga el cabello preferentemente seco y suelto. Para posicionar a nuestro paciente en esta proyección, el paciente se va a encontrar de pie o sentado en situación postero-anterior. Vamos a colocar en postero-anterior, por favor, parada y viendo hacia la pared. Y viendo hacia la pared. Todavía no. Ahí. Después de que ya lo pusimos en esa posición, la línea media del paciente va a estar en relación con el eje longitudinal de nuestro buki. El paciente va a hacer una hiperextensión del cuello, de tal forma que apoye el plano, de tal forma que apoye en el plano del buki la punta de la nariz y el punto mentoniano. Ahí. Después de eso, debe evitar rotar la cabeza el paciente hacia ambos lados. Para esto vamos a poner ambas palmas de la mano sosteniendo estar en contacto con el buki para evitar cualquier movimiento. Aquí en nuestro rayo central vamos a incidir perpendicular hacia el buki. No debe de despegar. Ahí. ¿Sí? Debe de incidir perpendicular el rayo central del buki. La línea vertical del colimador debe de estar sobre la línea media del paciente y el plano horizontal o plano transverso a la altura del canto externo del ojo, que vendría siendo aquí, canto externo del ojo. Que cayó. Vamos a colimar a 2 centímetros de la sombra del paciente. Y para nuestra distancia focopelícula, el tubo debe estar a 1 metro 10 de distancia entre el tubo y nuestro chasis. Proyección lateral de huesos propios de la nariz o también llamado perfilograma. Vamos a pedirle como indicación a nuestro paciente que se retire cualquier objeto metálico. En pacientes femeninas le vamos a pedir que se quite cualquier accesorio que traiga en su cabello, peinetas, etc. Vamos también a pedirle que traiga el cabello completamente suelto y preferentemente seco. Para la posición de nuestro paciente vamos a poderla poner en bipedestación, sedentación o acostado según su estado general. En esta ocasión vamos a ponerlo sentado. Debemos colocarlo en situación lateral de manera en que su línea bipupilar quede perpendicular con nuestro plano de buki. Entonces vamos a acomodar a nuestro paciente. Ahí.
Después, también tomando en cuenta que la región anatómica de nuestro paciente afectada es la que tenemos que poner del lado de nuestro chasis. También vamos a alinear la línea media coronal del paciente con el eje longitudinal del buki, ¿sí? Un poquito por acá. Ahí está. ¿Sí? Para nuestro rayo central, lo que vamos a hacer es que el rayo, el haz de radiación incida perpendicular hacia el chasis, paralelo a la línea ventricular de nuestro paciente, incidiendo el eje longitudinal, que sería su eje longitudinal, y el plano transverso de nuestro colimador, a la altura de su nación de nuestro paciente. La colimación del haz de radiación debe incluir 2 centímetros por arriba de la glabela, sería más o menos por aquí, también hacia los lados 2 centímetros después de la sombra de su nariz, 2 centímetros. Para la distancia focopelícula, vamos a ponerlo a 1 metro, 1,10 m desde el tubo de radiación a nuestro chasis. Debe de haber esa distancia, 1 metro, 1,10 m. Proyección de tangencia de arcos cigomáticos, método de May. Para esta igualmente vamos a pedirle al paciente, le vamos a dar indicaciones que se retire cualquier objeto metálico. En pacientes femeninas le vamos a pedir que traiga el cabello preferentemente seco, que traiga el cabello completamente suelto, para no afectar nuestra placa. Vamos a pasar a posicionar a nuestro paciente. El paciente se va a encontrar de pie o sentado, en situación posterior-anterior, o sea, volteando hacia nuestro buki. Vamos a poner su línea media de nuestro paciente. Su línea media de nuestro paciente la vamos a poner la vamos a alinear con el eje longitudinal de nuestro buki. El paciente va a hacer una hiperextensión del cuello de tal forma que apoye el punto mentoniano con el buki de pared, y también la línea mentomeatal quede perpendicular al plano del buki. El paciente va a rotar su cabeza a 35 grados